Vamos a empezar primero hablando sobre una evolución del backtesting que por ahí había, por ejemplo, me parece que era Bill Williams el que hablaba de una modelación de esto que se llamaba future testing, o él le decía que era un future testing o forward testing, como le quieras decir, que es una especie de elevar el resultado de un backtesting para tener una mejor noción de qué puedes esperar en el futuro sobre un modelo de operación. Entonces, para no hacerte bolas, empezamos con backtesting. Es yo diseño una estrategia donde determino una serie de reglas para decidir cuándo participo en un mercado y con cuánto participo en ese mercado, ¿no? Esto es lo que tiene que tener el backtesting, y de aplicarlo a una información que ya existe, que es precisamente el comportamiento del precio de ese activo, me arroja un resultado y me dice, ¿sabes qué? Si tú haces esto entre esta fecha y esta fecha, con los datos que tengo, ¿no? Con el reporte histórico que tengo del comportamiento del precio de este activo, llegas a este resultado. Es decir, llegas a una ganancia de tantos, ¿no? Que es uno de los puntos importantes que se debe observar cuando haces un backtesting. ¿Cuánto es la ganancia final con la que voy a acabar? ¿No? Es lo que primero nos llama la atención para determinar si vale la pena o no vale la pena utilizar esa estrategia, ¿no? Ahora, la siguiente cosa que obtienes de un backtesting es el drawdown promedio y el drawdown máximo que tienes, ¿no? Es decir, cuando yo estoy avanzando cada cierto tiempo, recibo un retroceso, es decir, hilo una racha negativa que me hace perder X cantidad de dinero, ¿no? Y entonces puedo decir, bueno, en promedio en este camino, la racha perdedora promedio me hizo perder el 20%. Bueno, entonces este es el dato promedio de la pérdida, ¿no? O sea, eventualmente cuando pierdo yo sé que lo más probable es que el número esté cerca del 20%. Y la otra, bueno, cuando pierdas, no, cuando hile una racha negativa. Y la otra, obtienes el dato de la racha perdedora más amplia posible, ¿no? Y entonces, con esto puedes tú tener una primera noción de qué tan feo se puede llegar a poner el asunto cuando estás operando con esa estrategia, basado en lo que pasó en ese año, ¿no? En ese ejemplo que estás sacando arbitrariamente del mercado. De esta manera, con esto puedes hacer muchísimas cosas. Tú puedes, por ejemplo, ayudarte a calcular cuánto es lo que puedes arriesgar en ese mercado. Es decir, qué tanto te puedes exponer con esa estrategia en ese instrumento, ¿no? Cuando yo me esté exponiendo a ese mercado, exponerme a cantidades que no me permitan tolerar una racha perdedora sería fatal, ¿no? Y no sería que la técnica no es redituable, simplemente significa que estoy aplicando mal esa técnica, exponiéndome más de lo que la técnica permite en base a el backtesting que he podido observar, ¿no? Eso es, digamos, la primera fase, ¿no? Es decir, pasamos de una estrategia a determinar o a encontrar ciertos datos interesantes en mi estrategia para encontrar las limitantes que debería yo aplicar a mi estrategia. Pero yo no puedo esperar que el 2011 se repita constantemente en el futuro, es decir, que todos los años se comporten igual que el 2011. Si yo proyectara esto para el futuro, ¿no? Tal cual, pensando en que el 2011 siempre se repite, bueno, pues eventualmente siempre tendría yo esas cifras más o menos repitiéndose de la misma manera. Entonces, la idea aquí es, y con estos modelos como el método Monte Carlo de manipulación de los datos para poder, digamos, tener un mejor pronóstico de qué es lo que podría yo encontrarme en el futuro y de alguna manera evaluar si realmente puedo yo mantener este tipo de comportamiento, se utiliza este tipo de modelaciones de datos. ¿Qué es lo que hace el método Monte Carlo? Bueno, pues toma una serie de resultados, calcula la desviación estándar entre ellos, ¿no? Es decir, dice, bueno, ¿sabes qué? El comportamiento de este instrumento
pues, o el comportamiento entre las operaciones que tengo, ¿no? Y aquí, esto obviamente es mucho más fácil aplicarlo mientras más mecánica es la operación, mientras más simple es la operación. Por ejemplo, si tú agarras una serie de resultados de estar aplicando, no sé, simplemente cruces de MACD, ¿no? Compro cuando el MACD cruza por arriba del cero, o vendo cuando el MACD cruza por debajo del cero, por decir algo así, algo muy simple, pues llegas a un resultado mucho más fácil, más rápido, ¿no? Porque es una operación más mecánica. Mientras más complica las cosas y mientras más factores influyen para poder tomar la decisión de compro o vendo, obviamente menos, digamos, realista va a ser las proyecciones que yo esté haciendo en base a estas desviaciones estándar, pero pues de alguna manera esto, insisto, es una forma de abrirte el apetito a pensar y tratar de encontrar este tipo de métodos. Tú replicas después el cálculo, lo que hace el método Monte Carlo es aplica calculas cuál es la desviación estándar entre los resultados de esa serie y luego replicas el cálculo simulando aleatoriamente el resultado afectado por la desviación estándar. Es decir, tratas de decir, mira, si por ejemplo, en una operación normalmente yo gano entre el 10 y el 15%, ¿no? De mi cuenta y pierdo a lo mejor absolutamente el 10% cuando me toca perder y tengo este porcentaje de asertividad, bueno, pues vamos a variar, ¿no? Vamos, en vez de calcular que todas tus entradas ganan, por ejemplo, el promedio entre el 10 y el 15, 12.5, en vez de eso, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer distintas evoluciones donde ganaste el 10%, ganaste el 11%, ganaste el 12%, ganaste el 13%, ganaste el 14%, ganaste el 15%, y después vamos a ver cuál es la distribución que hay, ¿no? Entre las rachas ganadoras que tienes, cuántas veces se hilaron 4 ganancias, cuántas veces se ganaron 5 ganancias, etcétera. Se trata de sacar una desviación estándar entre estos tipos de tamaños de las rachas ganadoras y perdedoras, y todo esto se mezcla en una serie de interacciones y por lo tanto llegas a un resultado extrapolado de qué es lo que podría pasar en el futuro, ¿no? Es decir, ya no solo voy a estar contemplando que se repita lo que estadísticamente he estado observando en el pasado, sino que ahora ese modelo estadístico lo estoy amplificando para determinar cuánto podría ser más probablemente lo que ganaría, ¿no? Puedo encontrar dentro de ese universo de resultados cuál es el que tiene la mayor incidencia, ¿no? Entonces puedo decir, mira, por ejemplo, tengo un 75% de probabilidades de encontrarme con que al final de cuentas tengo una ganancia anual de tanto por ciento, tengo un 75% de probabilidades de al final de cuentas encontrarme un drawdown máximo de tanto por ciento y un drawdown promedio de tanto por ciento, y entonces con esto tendría yo idealmente unos números más fiables para determinar cuánto es lo que debería yo de estar arriesgando en el mercado para, digamos, limitar la probabilidad del universo de series donde eventualmente exceda de los riesgos que puedo correr, ¿no? Eso es para lo que te sirven este tipo de modelaciones de estos resultados matemáticos. ¿Cómo surgió esto del método Monte Carlo? Me gustó mucho la historia de cómo surgió el método Monte Carlo. Un estadista, el señor Markov, me parece que era, pues de repente estaba enfermo, estaba convaleciente y estaba, para pasar el tiempo, para matar el tiempo, jugando solitario en su mesa, en su cama del hospital, sobre la mesa esa que te ponen, ¿no? Y de repente le vino la pregunta de cuál es, ¿no? La probabilidad que tenga yo de sacar una mano que sea completable, vamos, quien ha jugado el solitario sabrá que de repente, por la forma en la que quedan ordenadas las cartas cuando las barajeas, de repente hay configuraciones de ese mazo de cartas donde simplemente no puedes terminar el juego. Él decía, bueno, quiero calcular cuál sería la probabilidad de que me salga un paquete resolvible o no resolvible, ¿no? Que sabiendo uno sabes el otro porcentaje, ¿no? Entonces,
trabajando con esta idea fue que surgió precisamente esta forma de calcular las cosas con lo que le llamó finalmente el método Monte Carlo, y es un método que no solamente se aplica a finanzas, se aplica en medicina para determinar las propiedades de comportamiento de una molécula, se aplica a matemáticas para resolver problemas numéricos, en fin, ¿no? Es una serie de aplicaciones las que tiene y que eventualmente se aplican pues para el comportamiento de portafolios, para la elección o por ejemplo para calcular cómo comportarte con métodos estadísticos de opciones, no binarias, de opciones, etcétera, ¿no? De alguna manera son distintos métodos. Por acá me pregunta según y que es mejor que el método de la F óptima. Pues la verdad es que yo insisto, ¿no? A mí me parece en una buena medida, sobre todo porque se parte en una buena medida de un principio de un comportamiento de mercados azaroso, ¿no? Yo más bien creo que se pueden extraer ideas de estas formas de modelación de los backtesting, pero no se pueden tomar como si fueran absolutas verdades. Yo creo que ahí sería un error, porque yo parto del punto de vista en donde, por ejemplo, no hay una especie de random walk a la hora del comportamiento de los instrumentos financieros, que es una de las teorías por las cuales se parte con casi todos estos modelos. Hay que entender que estos son modelos que se empiezan a desarrollar por ahí de los años 50. Entonces, pues en ese entonces se tenía mucho más cercana la idea del random walk que de lo que se tiene ahora, que ya se ha comprobado que en realidad el comportamiento de los precios no es aleatorio, ¿no? Y esto es una de esas cosas que, de hecho, el año pasado el premio Nobel de Economía se lo ganó una serie de personajes que han estado postulando el Behavioral Finance como una forma de entender el mercado más allá de un comportamiento meramente aleatorio, y que nosotros los que estamos en el análisis técnico desde siempre hemos entendido que así no funcionan las cosas, ¿no? Que si bien hay un grado de incertidumbre, también hay una serie de directrices que deforman la tendencia del comportamiento de los precios, ¿no? Pero bueno, con lo que quería con esta charla, y espero haberlo logrado, es simplemente abrirle los ojos a un universo de probabilidades para pues mejorar los cálculos o los estimados de lo que pudiera pasar con sus estrategias de operación, y sofisticar más y mejorar o aumentar la probabilidad de éxito a la hora de calcular las variables dentro de su estrategia, ¿no? Que esa es básicamente la idea de este tipo de formas de manipulación de los backtesting de una estrategia en mercados financieros. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.